apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es la bruja de Filipinas, Aswan. Imagina que cae la noche en una aldea costera de Filipinas. No una noche cualquiera, sino una de esas en las que el aire se vuelve espeso, casi pegajoso, y los grillos callan de pronto, como si algo o alguien les hubiera ordenado guardar silencio. Dime, ¿has sentido alguna vez que te observan cuando no hay nadie más alrededor? Porque en Filipinas, desde hace siglos, cuando la oscuridad se posa sobre los arrozales y los manglares, hay un nombre que se pronuncia en voz baja, casi con vergüenza, casi con miedo: Aswan. No es solo una bruja, no es solo un monstruo, es una palabra que reúne siglos de terror, rumores, testimonios y una pregunta que aún hoy nadie ha logrado responder del todo. ¿Y si el Aswan nunca fue solo una leyenda? Viaja conmigo atrás en el tiempo, mucho antes de que las luces eléctricas dominaran las islas, cuando Filipinas era un mosaico de reinos indígenas, selvas densas y pueblos aislados. Hablamos de los siglos XVI y XVII, cuando los primeros cronistas españoles llegaron al archipiélago y comenzaron a registrar, con asombro y horror, los relatos de los habitantes locales. Fray Juan de Plasencia, en 1589, ya mencionaba criaturas nocturnas capaces de cambiar de forma. No las llamaba demonios europeos, las describía como algo distinto, algo propio de estas islas húmedas y salvajes. Algo que caminaba entre la gente durante el día y cazaba por la noche. El Aswan, decían, podía parecer una mujer común, delgada, de rostro tranquilo, incluso amable. A veces viuda, a veces curandera, a veces alguien que conocías desde siempre. Pero cuando el sol desaparecía, su cuerpo ya no le pertenecía del todo. En regiones como Capiz, en la isla de Panay o en los pueblos rurales de Bohol y Negros, se contaba que el Aswan se despojaba de su mitad superior, dejando las piernas erguidas, inmóviles, mientras el torso, con alas membranosas, surcaba el cielo nocturno. ¿Te imaginas ver algo así recortado contra la luna? Los testigos hablaban de un sonido muy particular, un tic-tic. Si lo oías cerca, estabas a salvo. Si lo oías lejos, significaba que ya estaba encima de ti. No atacaba a cualquiera. Su presa favorita eran las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los enfermos. Usaba una lengua larga y afilada, casi como un aguijón, para succionar la vida desde dentro. Y aún así, al amanecer, regresaba a su forma humana, caminando entre los vecinos, saludando como si nada hubiera ocurrido. Pero aquí viene lo inquietante. No todos los relatos hablan de un ser invencible. Algunos ancianos decían que el Aswan tenía debilidades, que el ajo, la sal, el vinagre de coco y ciertos ungüentos tradicionales podían delatarlo. Se decía que su reflejo era extraño, que sus ojos brillaban de forma antinatural, y que, al agacharse, la cabeza parecía separarse sutilmente del cuerpo. ¿Superstición? ¿O advertencias nacidas de algo que realmente ocurrió? Lo más perturbador es que estos relatos no se quedaron en un solo siglo. A lo largo del tiempo, incluso durante el dominio estadounidense a inicios del siglo XX, se documentaron pueblos enteros que organizaban guardias nocturnas, colocando trampas y amuletos en las ventanas. No por tradición, sino por necesidad. Y aquí surge la pregunta que nos va a acompañar durante toda esta historia. ¿Cómo pudo una misma descripción sobrevivir intacta durante generaciones, en islas separadas por mar, selva y silencio? Porque el Aswan no es solo un monstruo del folclore. Es el reflejo del miedo a lo que se esconde detrás del rostro conocido. A la vecina que sonríe demasiado. Al silencio que llega justo antes del tic-tic. Y cuando piensas que solo se trata de cuentos para asustar niños, aparece un nombre, un lugar y una fecha concreta que cambiarán por completo la forma en que miras esta leyenda. Pero para llegar a eso, primero debemos adentrarnos en el corazón de Panay, donde una historia específica empezó a tomar forma y a cobrar víctimas. Una isla real, fértil, atravesada por ríos lentos y rodeada de manglares donde la niebla se levanta al anochecer como un velo espeso. En el siglo XVII, esta región no era el destino turístico que hoy aparece en los mapas.
Era un territorio de caminos de tierra, aldeas separadas por selva cerrada y noches tan oscuras que la luna parecía un lujo ocasional. En el extremo occidental de la isla se encuentra Capiz, una provincia que, incluso hoy, arrastra una reputación incómoda. No por guerras ni rebeliones, sino por algo mucho más antiguo. Los archivos coloniales españoles mencionan esta zona como un lugar propenso a supersticiones persistentes, una forma elegante de decir que aquí ocurría algo que nadie sabía explicar del todo. Los relatos más antiguos sitúan los primeros episodios claros alrededor de 1650, en pequeños pueblos ribereños cercanos al río Panay, donde las casas de madera y bambú se levantaban sobre pilotes. Desde lejos, al caer la noche, parecían flotar sobre la oscuridad del agua. Desde dentro, eran trampas silenciosas. Las mujeres embarazadas comenzaron a enfermar sin motivo aparente. No había fiebre, no había heridas visibles, solo un agotamiento repentino, una palidez extraña, en algunos casos, la pérdida del embarazo en circunstancias imposibles de explicar para la medicina de la época. Los ancianos notaron un patrón. Siempre sucedía después de noches tranquilas. Sin gritos, sin forcejeos, solo ese sonido. Tic, tic, tic. Al principio se creyó que eran aves nocturnas. Luego, murciélagos. Pero los cazadores locales negaban con la cabeza. Decían que ningún animal conocido volaba de esa manera ni producía un ritmo tan deliberado, como si alguien midiera el tiempo. Fue entonces cuando empezó a circular un nombre. No en público, no en voz alta, solo en susurros, cerca del fuego. El Aswan. Se describía como una mujer llamada Magdalena, aunque ese nombre variaba según quien contara la historia. Lo inquietante es que todos coincidían en los detalles. Vivía sola, rara vez comía en público, evitaba las celebraciones nocturnas y tenía un olfato extraño, casi animal. Decían que podía detectar el embarazo antes incluso de que la familia lo anunciara. Durante el día parecía frágil, delgada, silenciosa, pero por la noche, nadie la veía dormir. Algunos vecinos aseguraban haberla observado salir de su casa pasada la medianoche. Otros afirmaban que, al amanecer, encontraban huellas imposibles alrededor de su vivienda. Marcas profundas en la tierra blanda, como si algo pesado hubiera aterrizado allí desde el cielo. Y aquí aparece un detalle perturbador que se repite en distintos documentos orales. Las piernas. Decían que, en ciertas noches, si alguien se atrevía a mirar por debajo de su casa, podía verlas. Firmes, humanas, de pie, como abandonadas. El resto del cuerpo no estaba. Los misioneros españoles intentaron calmar a la población, atribuyendo los hechos a creencias paganas. Sin embargo, incluso ellos anotaron algo inquietante en sus cartas. La gente no estaba asustada sin motivo. Estaban organizándose. Colocaban ajo en las ventanas, esparcían sal alrededor de las camas y cubrían a las embarazadas con mantas impregnadas en vinagre. No lo hacían por tradición, lo hacían porque funcionaba, al menos algunas veces. Y entonces ocurrió algo que marcó un antes y un después. En el año 1663, una familia denunció que, durante la noche, escucharon el tic-tic justo encima de su techo. No hubo ataque, no hubo enfermedad, pero al amanecer encontraron algo que heló la sangre del pueblo entero. Marcas profundas sobre las hojas del tejado, como garras, como si algo se hubiera posado allí y luego hubiera huido. A partir de ese día, Capiz dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en un aviso. Y mientras el miedo crecía, también lo hacía una pregunta peligrosa, una que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que todos pensaban al mirar a sus vecinos. ¿Y si el Aswan no viene de fuera, sino que siempre ha estado entre nosotros? Cuando el miedo deja de ser un rumor, se convierte en acción. En Capiz, hacia finales del siglo XVII, la paciencia se agotó. Ya no bastaban los amuletos ni las oraciones. Las familias comenzaron a reunirse al caer la noche, no para rezar, sino para vigilar. Hombres armados con machetes, lanzas de pesca y antorchas se turnaban para patrullar los senderos que conectaban las casas sobre pilotes. El silencio de la isla se volvió distinto, más tenso,
como si la selva misma escuchara. Las primeras guardias nocturnas no buscaban enfrentar al Aswán. No todavía. Solo querían verlo. Confirmar que no era una invención colectiva nacida del miedo. Pero en ese intento, ocurrió algo que marcaría profundamente la leyenda. Una noche sin luna, alrededor de 1671, varios hombres aseguraron haber visto una figura elevarse desde el borde del manglar. No era un ave. No batía las alas como un murciélago. Se impulsó hacia arriba con un movimiento torpe, antinatural, como si su cuerpo no estuviera diseñado para volar. Cuando las antorchas iluminaron el cielo, la figura desapareció. Minutos después, el tic-tic se escuchó sobre el centro del pueblo. No hubo ataque esa noche, pero sí una certeza. A partir de entonces, comenzaron a señalarse nombres. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Magdalena, o como fuera que realmente se llamara, empezó a ser observada con atención. Durante el día, algunos notaban que evitaba mirarlos a los ojos. Otros juraban que su sombra se movía de forma extraña al atardecer. Pequeños detalles que, sumados, alimentaron la sospecha colectiva. Pero lo más inquietante ocurrió cuando un curandero local, conocido como Albulario, afirmó algo que quedó grabado en la memoria del pueblo. El Aswán no nace, se hereda o se aprende. Según esta creencia, el poder pasaba de una persona a otra mediante un ungüento oscuro, transmitido en secreto, generalmente dentro de la misma familia. Quien lo recibía debía aceptar la transformación completa, renunciando a una vida normal. Esto explicaría algo que hasta entonces no tenía sentido. ¿Por qué el Aswán parecía conocer tan bien a sus víctimas? ¿Por qué siempre sabía quién estaba embarazada, quién estaba enfermo, quién estaba solo? Con esta idea en mente, los vecinos comenzaron a observar las casas de quienes vivían aislados. Las mujeres viudas, los ancianos solitarios, aquellos que no asistían a misa. El miedo ya no miraba al cielo, miraba a los ojos del vecino. En 1673, ocurrió un episodio que todavía se menciona en relatos orales de Panay. Un hombre aseguró haber seguido a una figura femenina hasta el borde del río. Dijo que la vio frotarse el cuerpo con una sustancia oscura y brillante. Cuando dio un paso más para acercarse, el olor lo golpeó, agrio, metálico, como carne fermentada. Huyó antes de ser visto. Al día siguiente, Magdalena no salió de su casa. Y entonces se descubrió algo que encendió la furia del pueblo. Debajo de su vivienda, colgaban restos de animales vaciados de sangre. No eran ofrendas. No eran restos de caza. Estaban allí como si algo hubiera sido drenado con precisión, con práctica. Para algunos, ya no había duda. Para otros, el miedo se mezcló con culpa. Porque si el Aswán era real, y si habían convivido con él durante años sin hacer nada, la tensión alcanzó su punto máximo cuando se convocó una reunión secreta. No en la iglesia, no en la plaza, sino en el límite del pueblo, donde la selva comenzaba a cerrar el camino. Allí se tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Una decisión que, según dicen, el Aswán ya había previsto. Los ancianos esperaron el viernes, día que, según las creencias locales, debilitaba a los espíritus oscuros. Era finales de 1674. El cielo estaba cubierto y el aire tan quieto que las antorchas parecían arder sin moverse. Nadie habló mientras se reunían al borde del pueblo. No hacía falta. Todos sabían a qué habían venido. No iban a juzgar. Iban a comprobar. Divididos en pequeños grupos, rodearon la vivienda de Magdalena. Desde fuera, la casa parecía igual que siempre. Madera vieja, escalones gastados, silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni insectos, ni ranas, ni el crujido habitual del bambú. Uno de los hombres se agachó lentamente y miró bajo la casa. Y entonces se quedó inmóvil. No gritó, no se movió, solo retrocedió, pálido, señalando con la mano temblorosa. Allí estaban, dos piernas humanas, erguidas, sin cuerpo. La piel grisácea, fría a la vista, con venas marcadas como raíces secas. No sangraban, no se movían, parecían esperar.
En ese instante, el tic-tic resonó sobre el techo. No venía del cielo, venía de encima de ellos. El caos estalló. Las antorchas se elevaron, los machetes chocaron entre sí y alguien gritó el nombre de la Swan en voz alta, rompiendo un tabú antiguo. Fue entonces cuando la vieron. Descendió con un movimiento brusco, retorcido, como si el aire le pesara. La mitad superior de un cuerpo femenino, con alas membranosas extendidas, los ojos brillando con un reflejo amarillento. La boca abierta, mostrando una lengua imposible, larga, rígida, como un instrumento diseñado para un solo propósito. Pero no atacó de inmediato. Los observó. Y aquí aparece un detalle que muchos relatos repiten con insistencia. El Aswan parecía cansado. Las alas temblaban. El cuerpo se contraía como si mantener esa forma requiriera un esfuerzo constante. No era invencible. No era eterno. Uno de los hombres lanzó sal al aire. Otro arrojó vinagre de coco directamente hacia la criatura. El Aswan emitió un sonido agudo, no un grito, sino algo más profundo, casi mecánico, y se elevó de nuevo, golpeando el techo al huir. Cuando el silencio regresó, las piernas ya no estaban. La casa quedó vacía. Esa noche nadie durmió. No por miedo al ataque, sino por algo peor, la certeza de que lo que habían visto era real. No una alucinación colectiva, no una historia heredada. Habían estado a pocos pasos de algo que no debía existir. En los días siguientes, se inspeccionó la vivienda. Se encontraron frascos con ungüentos oscuros, plumas, huesos pequeños y restos de animales. Nada que un sacerdote pudiera explicar. Nada que un curandero quisiera tocar. Magdalena nunca volvió. Algunos dijeron que fue destruida esa noche. Otros afirmaron que escapó hacia la selva, herida, debilitada. La verdad, nadie pudo confirmarla. Lo único seguro es que, después de ese evento, los ataques cesaron durante años. Pero el miedo no desapareció, porque si el Aswan podía huir, significaba que podía aprender. Y mientras Capiz intentaba volver a la normalidad, en otras islas comenzaron a escucharse relatos sorprendentemente similares. Mismos sonidos, mismas descripciones, mismas debilidades, como si algo se hubiera movido, como si hubiera encontrado un nuevo hogar. El mar que separa las islas Filipinas no solo transporta peces y comerciantes, también lleva historias. Tras los sucesos de Capiz, los rumores comenzaron a aparecer en lugares demasiado lejanos para ser coincidencia. Primero en Iloílo, luego en Negros Occidental, y más tarde en pueblos del interior de Bohol. Comunidades sin contacto directo entre sí repetían los mismos detalles con una precisión inquietante. El tic-tic, la mujer silenciosa, las noches sin ataques cuando se usaba ajo, sal o vinagre. En 1692, un documento parroquial de Bohol menciona, de forma indirecta, la muerte inexplicable de animales domésticos completamente drenados, y la recomendación del sacerdote local de reforzar las casas durante la noche. No habla de Aswan, no se atreve, pero deja claro que algo estaba ocurriendo. Los pueblos costeros fueron los primeros en notar el patrón. Las desapariciones, las enfermedades repentinas, siempre comenzaban cerca del agua, como si la criatura necesitara rutas de escape rápidas. Manglares, ríos, playas solitarias. Y aquí la leyenda se vuelve aún más compleja, porque el Aswan no siempre era descrito de la misma forma. En algunas zonas se hablaba de uno que caminaba a 4 patas. En otras, de uno que podía transformarse en cerdo o perro negro. Pero el más temido seguía siendo el Aswan volador, el mismo que había aterrorizado Capiz décadas atrás. Los ancianos decían que ese tipo era el más antiguo, el más poderoso, y también el que más sufría, porque mantener la separación del cuerpo, noche tras noche, lo debilitaba. Necesitaba alimentarse con regularidad. Y si fallaba, su cuerpo humano comenzaba a deteriorarse. Aparición de manchas oscuras en la piel, ojos hundidos, olor persistente que ni el río podía borrar. Esto explicaría algo que muchos testigos afirmaban. El Aswan se volvía descuidado con el tiempo. En 1701, en un pueblo del interior de Negros,
Una mujer fue descubierta cuando un niño notó que, al agacharse, su cabeza parecía despegarse levemente del cuello. No fue atacada, no fue ejecutada, simplemente desapareció una noche, dejando atrás su casa vacía y una reputación que nadie quiso volver a mencionar. ¿Coincidencia? Quizá, pero lo verdaderamente perturbador es que, a medida que la leyenda se expandía, también lo hacía el conocimiento sobre cómo enfrentarlo. Como si alguien, en algún lugar, estuviera aprendiendo de cada intento fallido. Los relatos coinciden en que el Aswán no atacaba casas bien iluminadas. Evitaba a los grupos. Observaba. Esperaba. Elegía con paciencia. No era una bestia impulsiva. Era metódico. Y entonces surge otra pregunta incómoda. Si el Aswán era solo un mito, ¿por qué evolucionaba? Para principios del siglo XVIII, los ataques disminuyeron en frecuencia, pero no desaparecieron. Se volvieron más esporádicos, más difíciles de rastrear, como si la criatura hubiera entendido algo fundamental. El miedo descontrolado la delata, pero el silencio la protege. En muchos pueblos, el tema dejó de mencionarse, no porque se hubiera olvidado, sino porque hablar de ello parecía atraer la desgracia. Y sin embargo, había quienes no estaban dispuestos a callar. Personas que comenzaron a recopilar testimonios, a comparar fechas, a anotar detalles. Sin saberlo, estaban construyendo algo peligroso, una memoria colectiva demasiado precisa para ser ignorada. Porque cuando una leyenda deja huellas, ya no se comporta como una simple historia. A partir de 1730, algo cambió. El Aswán ya no vivía solo en la memoria oral. Empezó a aparecer, de forma velada, cautelosa, en registros escritos. No como monstruo, no como demonio, sino como problema persistente. En archivos coloniales de Manila, algunos informes administrativos mencionan alteraciones del orden nocturno en provincias rurales. Frases ambiguas, frías, escritas por hombres que preferían no creer, pero tampoco podían ignorar lo que se repetía con demasiada frecuencia. Uno de esos documentos, fechado en 1738, habla de una inspección en pueblos de Panay y Negros, motivada por la despoblación repentina de ciertas aldeas pequeñas. Familias enteras se mudaban sin explicación. Dejaban casas, cultivos, animales. No huían de la guerra, huían de la noche. Los funcionarios no encontraron culpables, pero sí patrones. Casas reforzadas con ajo colgando de las ventanas. Círculos de sal alrededor de las camas. Aceites y vinagres fermentando en recipientes de barro. Prácticas irracionales, según ellos, pero notablemente consistentes. Mientras tanto, los albularios, curanderos tradicionales, comenzaron a hablar con más claridad. No en público, no ante las autoridades, sino en reuniones cerradas, donde se transmitía un conocimiento que no estaba destinado a sobrevivir en papel. Decían que el Aswán tenía puntos fuertes. Sí, fuerza desproporcionada durante la noche. Capacidad de ocultarse entre los humanos. Un olfato capaz de detectar sangre a grandes distancias. Pero también tenía debilidades claras. Dependía de rituales para mantener su poder. Si se interrumpía la separación del cuerpo, podía morir. La exposición constante a la sal y al vinagre dañaba su carne. Y, quizá lo más inquietante de todo, el Aswán sentía miedo. No miedo humano, sino algo más primitivo. Miedo a ser reconocido. A que su secreto fuera compartido. A que el silencio se rompiera. Por eso atacaba de forma selectiva. Por eso evitaba los pueblos organizados. Por eso se movía. En 1764, un misionero anotó algo que muchos pasaron por alto. Las gentes temen menos al ataque que a la sospecha. Una frase breve, pero reveladora. Porque en ese punto, el Aswán ya no solo era una criatura nocturna. Era una grieta social. Una amenaza invisible que erosionaba la confianza entre vecinos. ¿Quién era realmente peligroso? ¿La criatura o la duda? Para finales del siglo XVIII, los ataques atribuibles al Aswán eran raros, pero cada vez más precisos. Menos errores, menos testigos, como si alguien, o algo, hubiera aprendido a perfeccionarse.
Y entonces ocurrió algo decisivo. Un ataque fallido. En una aldea de Bool, un grupo de mujeres logró proteger a una embarazada siguiendo exactamente las indicaciones tradicionales. No hubo pérdida. No hubo enfermedad posterior. El Aswan fue ahuyentado. Por primera vez, la leyenda no hablaba solo de terror, sino de resistencia. Pero esa victoria tuvo un precio. Porque cuando una criatura comprende que puede ser vencida, también comprende que debe cambiar. El Aswan no desapareció. Se transformó. A finales del siglo XVIII, los relatos empezaron a cambiar de tono. Ya no hablaban tanto de vuelos visibles ni de cuerpos partidos en dos. Las noches se volvieron más silenciosas y, por eso mismo, más peligrosas. En pueblos del interior de Bicol y Samar, se comenzó a hablar de un Aswan que ya no volaba. Caminaba, se mezclaba, observaba durante semanas antes de actuar. Nadie escuchaba el tic-tic, nadie veía sombras en el cielo, y aún así, las desgracias ocurrían. Niños que enfermaban sin causa clara, animales encontrados sin sangre, pero sin heridas visibles, personas que juraban haber sido observadas desde la oscuridad, sin ver a nadie. Los albularios advirtieron algo inquietante. Este nuevo Aswan parecía haber abandonado parte de su poder para proteger su anonimato. Ya no se separaba del cuerpo con frecuencia. Usaba su forma humana como escudo. Esto lo hacía menos espectacular, pero mucho más difícil de detectar. Las descripciones coincidían en ciertos rasgos: piel ligeramente fría al tacto, apetito irregular, rechazo a compartir comida y una mirada fija, prolongada, como si evaluara a quien tenía enfrente. No atacaba por impulso. Elegía con una lógica que nadie comprendía del todo. Y aquí surge un detalle clave de la leyenda. El Aswan no caza por hambre solamente. Caza por necesidad. Necesidad de mantenerse, de existir, de no desaparecer. Por eso, cuando la presión aumentaba en un pueblo, simplemente se iba. Dejaba atrás rumores, miedo y una comunidad rota por la sospecha. En algunos casos, la gente comenzó a acusarse entre sí sin pruebas. Familias enteras fueron marcadas. Algunas se marcharon. Otras dejaron de ser mencionadas. No hay registros claros de ejecuciones formales, pero hay silencios demasiado largos en la historia. En 1799, un informe civil menciona una reducción notable de conflictos nocturnos en ciertas regiones, coincidiendo con el aumento de patrullas y rituales colectivos. Pero también señala un incremento de enfermedades nerviosas, insomnio y paranoia. La amenaza externa se había reducido, pero el daño interno ya estaba hecho. Y entonces, con la llegada del siglo XIX, el Aswan adoptó su forma más peligrosa, la de la duda permanente. Ya no era necesario verlo para creer. Bastaba con imaginarlo. Las historias dejaron de centrarse en ataques directos y comenzaron a enfocarse en advertencias. No camines solo, no confíes demasiado, observa bien a quien vive a tu lado. La leyenda se volvió una herramienta de control social y también de supervivencia. Pero incluso así, hubo episodios que resistieron el paso del tiempo. Casos aislados, demasiado específicos para ser descartados. Uno de ellos ocurrió en una pequeña comunidad agrícola, lejos de la costa, donde alguien cometió el error de creer que el Aswan había sido finalmente vencido. Fue allí donde la leyenda recordó algo fundamental: que mientras exista la noche, algo siempre aprenderá a habitarla. El pueblo se llamaba San Miguel de Mayumo, una comunidad agrícola real, rodeada de campos de caña y colinas bajas, ubicada tierra adentro, lejos de manglares y rutas marítimas. Justamente por eso, cuando comenzaron los rumores, nadie quiso creerlos. Corría el año 1816. Aquí no había selva cerrada ni costas donde huir. Las casas estaban más juntas. La gente se conocía desde siempre. El Aswan, pensaban, pertenecía a otros lugares, a otras historias. El primer indicio fue sutil. Un carabao, el búfalo de agua, apareció muerto al amanecer, sin signos de ataque. No había sangre, no había lucha, solo el cuerpo, intacto, como si algo le hubiera sido extraído con cuidado.
Los agricultores hablaron de enfermedad, pero los ancianos callaron. Luego vino el insomnio colectivo. Personas que despertaban a la misma hora cada noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama. Nadie veía nada, nadie escuchaba nada, pero el aire se volvía frío, pesado, como si algo hubiera pasado demasiado cerca. El tic-tic no se escuchó nunca. Eso fue lo que más inquietó. Las pérdidas humanas llegaron después. Un niño enfermó de forma repentina. No gritó, no tuvo fiebre, simplemente dejó de reaccionar. Murió al amanecer. Los curanderos no encontraron causa. El sacerdote habló de voluntad divina, pero las madres comenzaron a colocar ajo bajo las cunas, por si acaso. Y fue entonces cuando alguien señaló a Isabela. No hay registros oficiales de ella más allá de menciones indirectas en padrones locales. Vivía sola desde hacía años, en una casa al borde del campo. No se la veía enferma. No parecía fuerte, pero algo en ella incomodaba. Siempre estaba despierta antes del amanecer. Siempre parecía saber quién había caído enfermo antes de que se supiera públicamente. Los relatos coinciden en su descripción. Rostro afilado, voz suave, movimientos lentos. No discutía, no negaba, escuchaba. Demasiado. Un agricultor afirmó haberla visto caminando descalza por el campo en plena noche, sin linterna, sin perderse. Otro dijo que sus perros se negaban a acercarse a ella, gimiendo como si percibieran algo que los humanos no podían. Pero Isabela no huía, no se escondía, no atacaba. Eso la hacía aún más peligrosa. Cuando una mujer embarazada cayó enferma, el pueblo actuó. No con violencia, con vigilancia. Rodearon la casa de Isabela una noche, en completo silencio. No buscaban pruebas sobrenaturales. Solo querían observar. Nada ocurrió, hasta que uno de los hombres notó algo imposible de ignorar. La sombra proyectada por Isabela, a la luz de la luna, no coincidía con su cuerpo. Se estiraba hacia atrás, deformada, como si algo más estuviera unido a ella, algo que no estaba del todo aquí. Nadie habló de eso al día siguiente, pero todos lo vieron. Y entonces, sin aviso, Isabela se marchó. No dejó pertenencias, no dejó rastros, solo una casa vacía y un campo que, desde esa noche, nadie volvió a cruzar después del anochecer. Los ataques cesaron. San Miguel de Mayumo sobrevivió, pero jamás volvió a dormir igual, porque aquel caso demostró algo que nadie quería aceptar. El Asuán ya no necesitaba volar ni mutilarse para existir. Solo necesitaba tiempo, paciencia, y el error humano de creer que lo conocía. Para mediados del siglo XIX, el Asuán ya no era una amenaza constante, sino una presencia latente. No atacaba con frecuencia, no dejaba rastro claro, pero seguía ahí, incrustado en la conciencia colectiva de Filipinas como una herida que nunca terminó de cerrar. Los relatos se volvieron más sobrios, menos adornados, más inquietantes. En 1851, un informe médico en Iloílo menciona varios casos de agotamiento extremo sin causa orgánica identificable, principalmente en niños y mujeres. No habla de criaturas ni supersticiones. Habla de síntomas, de cuerpos que se apagaban sin explicación. Y, aún así, en los márgenes del documento, alguien escribió una sola palabra, Asuán, tachada, como si no debiera estar ahí. Las autoridades comenzaron a promover la idea de que todo se trataba de ignorancia rural. Escuelas, alumbrado público, vigilancia nocturna y, en efecto, muchos ataques atribuidos al Asuán desaparecieron con el progreso. Pero no todos. Lo inquietante es que, cada vez que una región se consideraba a salvo, surgía un nuevo caso en un lugar distinto. No masivo, no espectacular, preciso, silencioso. Los albularios más viejos decían que el Asuán había aprendido la lección definitiva. Sobrevive quien no llama la atención. Ya no necesitaba sembrar terror. Le bastaba con existir en los márgenes, en las zonas donde la fe, la ciencia y la tradición se contradecían entre sí, donde nadie sabía exactamente qué creer.
Y aquí surge la pregunta final que muchos evitaban formular. Si el Asuán es solo una superstición, ¿por qué nunca muere del todo? Porque las leyendas falsas se olvidan, se deforman, se disuelven. Esta no. En los últimos años del siglo, los relatos ya no describen un enemigo externo, sino una posibilidad. La idea de que algo puede ocultarse perfectamente dentro de lo cotidiano. Que el verdadero horror no vuela ni ataca, observa. Y así, el Asuán dejó de ser una criatura concreta para convertirse en un espejo del miedo humano. Miedo a lo desconocido, miedo al otro, miedo a equivocarse. Pero incluso las leyendas más adaptables necesitan un origen. Y ese origen, curiosamente, nunca fue negado por completo. Porque desde Panay hasta Bool, desde Negros hasta Luzón, las descripciones antiguas permanecieron intactas durante siglos. Mismos sonidos, mismas señales, mismas precauciones. Demasiada coherencia para un simple cuento. Cuando el siglo XIX se acercaba a su fin, ya nadie cazaba al Asuán. Nadie lo nombraba en voz alta. Pero todos sabían qué hacer si el aire se volvía pesado de repente, si el silencio llegaba antes de tiempo. Porque algunas historias no buscan ser creídas, solo buscan ser recordadas. Dicen que una leyenda muere cuando deja de tener utilidad. Y el Asuán nunca dejó de tenerla. Al finalizar el siglo XIX, Filipinas entraba en una nueva era. Nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas explicaciones para el mundo. Pero, aún así, en los pueblos más antiguos, nadie se atrevía a declarar al Asuán como algo definitivamente superado. No porque siguiera atacando, sino porque había cumplido su función. El Asuán enseñó a observar, a desconfiar del silencio excesivo, a proteger a los más vulnerables cuando la noche cae. No era solo una bruja, ni una criatura nocturna. Era una advertencia transmitida de generación en generación, moldeada por el miedo, la experiencia y la supervivencia. Una historia que se adaptó para no desaparecer. Y eso es lo más inquietante de todo, porque las leyendas que no cambian, se rompen, pero las que evolucionan, permanecen. Nunca hubo un registro oficial de la muerte del último Asuán. Nunca se escribió un final definitivo. No porque falten pruebas, sino porque nadie estuvo dispuesto a poner el punto final. Hacerlo habría sido admitir que el peligro ya no existía. Y nadie estaba seguro de eso. En Filipinas, aún hoy, cuando el viento cambia de repente y los insectos callan antes de tiempo, hay quien recuerda estas historias. No con pánico, con respeto. Como quien sabe que algunas cosas no necesitan ser vistas para ser reales. Tal vez el Asuán nunca fue una sola entidad. Tal vez fue muchas. O tal vez fue algo más simple y más perturbador. La necesidad humana de darle forma al miedo. Porque cuando cae la noche y todo se aquieta, siempre queda una pregunta flotando en el aire, una que nadie responde en voz alta, pero que todos se hacen, aunque sea una vez. ¿Y si el Asuán no se fue, sino que aprendió a esperar?